Buen día. En este video vamos a hacer cálculos estequiométricos para determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso en una reacción. Para empezar, nosotros tenemos esta reacción que es cobre va a reaccionar con nitrato de plata para producir nitrato de cobre y plata metálica. Como un primer paso, nosotros debemos de balancear nuestra reacción. En este caso vamos a iniciar con el cobre, que tenemos 1 mol, y nos vamos a los productos y también vamos a tener 1 de cobre. Lo mismo sucede para la plata. De la plata tenemos 1 y en los productos también tenemos 1 mol. Esto va a cambiar con el nitrógeno. Nosotros de nitrógeno vamos a tener 1 mol aquí y en los productos vamos a tener 2, que es este 2 que está fuera del paréntesis. Para balancearlo le vamos a poner un 2 aquí afuera. Eso modifica nuestro balanceo de la plata. Ahora tenemos 2 platas, entonces lo que vamos a hacer es ponerle un 2 en los productos para que ya esté balanceado. Como segundo paso, nosotros debemos de calcular la masa molecular de todos los reactivos. En este caso, en un video anterior yo les enseñé cómo calcular la masa molecular. Por eso ya les puse 63.5 gramos mol del cobre, 170 gramos mol del nitrato de plata, 187.5 gramos mol del nitrato de cobre y 108 gramos mol de la plata. Como un paso 3, nosotros tenemos que multiplicar la masa molecular por el coeficiente estequiométrico, que es el número que nosotros utilizamos para el balanceo. Entonces vamos a multiplicar 1 mol del cobre por 63.5, entonces nos va a quedar 63.5 gramos. Para el nitrato de plata nos va a quedar 340 gramos. Para el nitrato de cobre, 187.5 gramos. En un paso 4, nosotros vamos a calcular la cantidad de nitrato de plata que reaccionan con 5 gramos de cobre. Según nuestro ejercicio, nos ha dado 5 gramos de cobre y 10 gramos de nitrato de plata. Lo primero que vamos a hacer es calcular cuánto nitrato de plata reacciona con estos 5 gramos. Para eso hacemos el análisis dimensional. 5 gramos de cobre por los 340 gramos de nitrato de plata entre 63.5 gramos de cobre. Y esto nos va a dar 26.77 gramos de nitrato de plata que reaccionan con 5 gramos de cobre. Ya con este cálculo nosotros podemos ir identificando cuál es el reactivo limitante. Sin embargo, para aquellos que todavía se nos complica un poquito, vamos a hacer el paso 5, que es calcular la cantidad de cobre que reacciona con 10 gramos de nitrato de plata. Ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a calcular esta cantidad de cobre que va a reaccionar con estos 10 gramos de plata. Volvemos a hacer el análisis dimensional. 10 gramos de nitrato de plata que multiplican a 63.5 gramos de cobre entre 340 gramos de nitrato de plata. Y esto nos va a dar un valor de 186 gramos de cobre que se necesitan para que reaccionen con estos 10 gramos de nitrato de plata. Ahora lo que necesitamos es identificar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Para eso nosotros tenemos que observar cuál es el resultado que obtuvimos en este cálculo. Nosotros para 10 gramos de nitrato de plata necesitamos 1.86 gramos de cobre y para 5 gramos de cobre necesitamos 26.77 gramos de nitrato de plata. Nosotros no tenemos esa cantidad, nosotros solamente tenemos 10 gramos. Por tal motivo, a este le vamos a llamar el reactivo limitante.
porque también con el otro cálculo, con 10 gramos de nitrato de plata, nosotros solamente necesitamos 1.86 gramos de cobre. Y de este sí tenemos 5 gramos. De estos 5 gramos, solamente vamos a necesitar 1.86. O sea que nos va a sobrar una pequeña cantidad de cobre, mientras que del nitrato de plata, pues se va a consumir todo. Entonces, al nitrato de plata, nosotros le vamos a llamar reactivo limitante. Y al cobre le vamos a llamar reactivo en exceso. Finalmente, nosotros debemos de calcular la cantidad máxima de producto que se obtiene con el reactivo limitante. En este caso vamos a utilizar los 10 gramos que tenemos de nitrato de plata y hacemos el análisis dimensional. 10 gramos de nitrato de plata por los 187.5 de nitrato de cobre entre 340 gramos de nitrato de plata, lo cual nos va a dar una cantidad de 5.5 gramos de nitrato de cobre, y esto es lo que nosotros vamos a obtener a partir de estas cantidades. 10 gramos de nitrato de plata reaccionan con 1.86 gramos de cobre y nos va a producir 5.5 gramos de nitrato de cobre. Nosotros no podemos utilizar o considerar esta cantidad porque en la realidad no la tenemos. Lo que nosotros tenemos son 10 gramos y esos 10 gramos se van a consumir completamente. Por eso le llamamos reactivo limitante.